se está grabando, doctor Bernardo. Bueno, el segundo punto es si hay alguna anotación sobre el acta anterior que se circularizó, es la del 9 de junio. Como tercer punto tenemos la conferencia central, es la conferencia del salto de especie, interfase, zoonosis, antropoonosis, por José Arnovi Chacón Cardona, el académico que nos va a acompañar esta noche. Posteriormente se va a hacer una breve presentación de los nombres de unos aspirantes a académicos que después en su momento pues iremos a anunciar cuál va a ser el mecanismo conforme al estatuto para hacer este proceso. Posteriormente, un breve informe del presidente, luego el tema del doctor Hernán Darío Salazar y finalmente un punto de proposiciones y varios. Está leído el orden del día, señor presidente. En consideración de los académicos, ¿alguna sugerencia o cambio? Entonces, habiendo silencio sobre el particular, damos tránsito a la reunión. Y, doctor Gentil, el siguiente punto, el orden del... Muy bien. Sí, si hay alguna anotación sobre las actas que se han enviado específicamente sobre la reunión ordinaria mensual del 9 de junio. Si no, pues se toma por aprobada el acta. Listo. Al no haber consideración y cualquiera modificación o adición, bien puedan los académicos presentarla al correo de la Academia del Doctor Gentil y con gusto será atendida si hay algún aspecto que deba ser obviarse o corregirse del acta, aunque es el fiel reflejo de lo que sucedió en Muy bien. pasamos al siguiente punto, doctor Gentil. Muy bien, el siguiente punto, entonces le cedemos la palabra al presidente para que haga la presentación del conferencista de esta noche. Bueno, para esta noche nos acompaña el académico José Arnovi Chacón Cardona, médico de la Universidad de Caldas, magíster de Salud Pública en la Universidad del Valle, especialista en microbiología médica de la Universidad Javeriana, es profesor titular de la Universidad de Caldas, magistrado del Tribunal de Ética Médica, y la conferencia con la cual nos va a compartir en el día de hoy es el salto de especie, interfase zoonosis, antroponosis, un tema de palpitante actualidad y donde nos va a compartir unos aspectos que yo sé serán del interés de todos los académicos. Doctor José Arnovi, queda usted con todo el auditorio. Bien puede. Muchas gracias, doctor José Norman. Voy entonces a compartir pantalla para la presentación que tenemos en el día de hoy. Primero, agradecer a la Academia la invitación que se ha hecho a esta presentación. Les cuento que estoy en el aislamiento social y me encuentro en tierras quindianas, desde donde quiero compartir con ustedes una experiencia académica de unos años atrás, tanto en la Universidad de Caldas como en la Universidad Católica de Manizales, donde se hizo un trabajo interesante sobre todos estos temas. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés al respecto y que los conceptos emitidos son única responsabilidad de quien expone. Como profesor titular de la Universidad de Caldas, como magistrado del Tribunal de Ética Médica de Caldas, miembro de número de la Academia de Medicina de Caldas y miembro fundador de la Academia de Medicina del Quindío. Quiero empezar esta presentación haciendo alusión a una frase del doctor Jaime Brey, un epidemiólogo ecuatoriano, casi que el padre de la epidemiología social. Dice, los problemas de la naturaleza deben ser tratados a partir de sus raíces sociales y los problemas sociales deben comprenderse como parte de la vida de la madre naturaleza. Jaime Brey.
En esta exposición quiero desarrollar estos contenidos, primero una conceptualización sobre el salto de especie, luego hacer un recuerdo sobre el enfoque epidemiológico de la transmisión, hablar un poco de las zoonosis urbanas y rurales, mirar el mundo actual frente al salto de especie y dar algunos ejemplos de la pandemia actual. Quiero también anotar que no voy a hablar de COVID como tal, sino que de algunos de los conceptos quiero llevarlos con el ejemplo de COVID, pero sin hablar específicamente de ello. El salto de especie puede ser una definición sencilla, pero detrás de ella lo importante es la complejidad del concepto. El salto de la barrera se ha considerado como la transmisión atípica de un microorganismo desde un hospedero o reservorio a un hospedero nuevo. Puede darse entre animales domésticos o silvestres o entre estos y el ser humano. En este proceso, ese microorganismo propio de un animal se establece en el humano, pudiendo producir enfermedad o muerte. También es conocido este concepto como el desbordamiento zoonótico. Quiero entonces recordar lo que es el enfoque de la transmisión. Desde que se inicia la teoría de la transmisión, cuando ya se desbordan otros conceptos de salud como la teoría miasmática, es muy importante conocer y recordar que esta transmisión es una relación de seres vivos, hablando de enfermedades infecciosas, frente a una situación originada por un microorganismo. Y esta transmisión debe entenderse como mecanismo de transmisión y como modo de transmisión. Dado que la diferenciación en estos dos aspectos lleva a tomar en un momento determinado decisiones de gran trascendencia, como las que posiblemente en este momento se están desarrollando con el ejemplo de la COVID. Revisemos entonces el mecanismo de transmisión, entendido como la vía por la cual un ser vivo adquiere un microorganismo. Simplemente diciéndolo de esa manera, podemos entender entonces que hay unos mecanismos de transmisión, o sea, unas vías por donde el ser humano, en este caso, va a adquirir el microorganismo. Y ya puede ser vía aérea, por vía oral o mucosas, por la vía cutánea, entendiendo que hay unas modalidades por la vía cutánea, como son el trauma, la transfusión y los vectores. La vía sexual, aspecto que ha llevado a que se categorice el grupo de las enfermedades de transmisión sexual y las otras enfermedades de transmisión vertical. Ahora entonces, una cosa es la vía, pero otra cosa es el modo de transmisión. O sea, cómo ese microorganismo se difunde entre los seres vivos. Este modo de transmisión lo vamos a ver desde dos puntos, como es el de la fuente común y el modo propagado. Desarrollemos algo al respecto. La fuente común presenta casos en una forma casi simultánea de la exposición que se genera a una misma fuente, como están los ejemplos allí, ya sea por vía oral o por vía respiratoria o por cualquiera de las vías. Entonces ya tenemos un modo de fuente común y un modo de fuente propagado. El modo propagado, los casos resultan de la exposición a animales o personas en forma paulatina. Y entonces aquí es donde comenzamos a ver la importancia que tiene el desarrollo de la transmisión, teniendo en cuenta no el mecanismo de la transmisión, sino el modo de transmisión. Porque una enfermedad que se transmite persona a persona es bien conocida como antroponosis. Animal a animal, una zoonosis. Pero en forma general, siempre hemos tenido el concepto de zoonosis como una enfermedad que se comparte entre animales y el ser humano.
Pero cuando nosotros tenemos que revisar la dirección de la transmisión, que es lo importante, tenemos entonces que revisar si esa dirección es persona-animal, tenemos una antropozoonosis, o si es de un animal a una persona, es una zooantroponosis, y si es un círculo persona-animal-persona, tendríamos las anfixenosis. Quiero recalcar mucho sobre el modo de transmisión, porque eso es, en el ejemplo de la COVID, lo que en este momento nos tiene frente a la situación que estamos viviendo. ¿Cuál es el panorama entonces de estas enfermedades? Porque es de gran importancia para la salud humana. ¿Qué es lo que pasa entre la zoonosis y las antroponosis? En los últimos 20 años se ha encontrado que el 73% de las 1.415 especies de organismos patógenos para el ser humano son zoonóticos. Y esto ya comienza a establecer un panorama un poco, pues como difícil de soportar. El 61% de las enfermedades infecciosas son de origen zoonótico. O sea que ya tenemos mucho que ir hablando sobre este asunto. A ver, la salud humana se afecta de diferentes maneras cuando se expone a los animales. Porque del salto que haya desde los animales al ser humano, pues van a venir una serie de consecuencias. Por ejemplo, la aparición de enfermedades dada el salto de especie, o la generación de resistencias por el uso inadecuado de antimicrobianos. Puede aparecer también debido al uso inapropiado de alimentos modificados, y para eso tenemos ejemplos como las enfermedades tipo las vacas locas, las encefalitis espongiformes, la modificación del ecosistema por los procesos de explotación agropecuaria. Hemos visto cómo en los últimos años se ha venido inclusive incluyendo conceptos como el de comer menos carne, dado que los procesos de explotación pueden generar cambios en todos estos aspectos de la salud. Hay una gran entonces preocupación por el incremento de las zoonosis emergentes y reemergentes. Las emergentes son las de novo y las reemergentes son aquellas que en algún momento pudieron haberse controlado o de pronto eliminado, pero que han reaparecido. Y ese gran panorama entonces nos pone frente a una situación bien interesante, como es la integración de la medicina humana, la medicina veterinaria y la salud ambiental mediante un enfoque que se llamó en una época medicina de la conservación. Este término era un poco exclusivo a la medicina y por eso se refería a esa interrelación humana, animal y ambiental. Ya en los últimos tiempos y partiendo de un proyecto canadiense, se habla de esa integración a través de un concepto de un mundo, una salud, porque es el verdadero eje integrador de esta interfase, como lo vamos a ver. Tenemos aquí unos ejemplos mundiales de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Es un cuadro pues bastante complejo para mirarlo así de primera mano, pero es un documento del 2018, en el cual en azul aparecen las enfermedades emergentes recientes, y si le echamos una mirada rápida, comenzamos a decir la cosa como que está bastante seria. Hay unas reemergentes, o sea que en algún momento se desaparecieron y que estaban volviendo a aparecer. Y esto puede ser un producto muy importante, por ejemplo, del cambio climático y de la aparición de las enfermedades en humanos procedentes de los animales. Tengo aquí este documento que se llama el Reporte Epidemiológico de Córdoba. Este es un centro internacional de enlace que está ubicado en Córdoba, Argentina, y que presenta en forma interdiaria todo lo que está pasando en América, en el mundo, sobre ciertas enfermedades de tipo infeccioso. Vemos que este es el reporte del 13 de julio del 2020, o sea, ayer, y encontramos aquí dentro de este índice que se presenta,
lo que es la vigilancia de la fiebre hemorrágica argentina. Esta es una enfermedad que ha saltado desde los roedores silvestres y ratones al ser humano. Tenemos otra que habla sobre la notificación del virus del Nilo Occidental, una enfermedad que es portable por parte de las aves, la padecen también los equinos y de allí pasa al ser humano. Tenemos una experiencia del 2002 en Estados Unidos, donde llegó la enfermedad, produjo alrededor de unos 7.800 casos, una mortalidad de 585 personas, todas mayores de 60 años. Entonces, es importante ese. Igualmente, para resaltar, la detección de linajes nuevos del virus de la fiebre de Crimea-Congo en la India. Si decimos Crimea-Congo, a lo mejor decimos que queda muy lejos, pero resulta que en este momento España está soportando un pico epidémico de fiebre hemorrágica Congo-Crimea, que es muy importante dentro de esta patología porque es transmitida por una garrapata. Igualmente se habla de la situación epidemiológica del virus del ébola en la República Democrática del Congo, situación que la hemos venido conociendo en sus últimos brotes desde el 2014-2015, con unas letalidades que alcanzan entre el 60 y el 70%. Y tenemos un dato sobre la COVID, donde se reconoce la posible transmisión aérea del SARS-CoV-2. Esto dentro del modelo de transmisión es importante, primero porque se cambiaría de vía de ser mucosas y se cambiaría entonces a respiratoria y eso es bastante complejo. ¿Qué miramos entonces? Que la enfermedad de un ser vivo, cualquiera que él sea, genera situaciones de orden mundial y creo que no hay que dar muchas explicaciones porque lo que estamos viviendo es absolutamente aterrador. Estas enfermedades pueden ser endémicas, epidémicas o pandémicas, pero es que también hay enfermedades enzoóticas, epizoóticas y panzoóticas. Lo que pasa es que cuando están en el círculo animal, posiblemente no nos damos cuenta de ello porque o no somos veterinarios o hay algunas falencias que nos puedan tener que después ayudar a resolver algunas de estas cosas. En esa integración de salud me llama la atención profundamente que hay un Día Mundial de la Salud, hay un Día Mundial del Medio Ambiente y hay un Día Mundial de la Zoonosis. Qué bueno integrarlas en un mundo, una salud, para poder entender mejor y darle una correlación mucho más importante a este aspecto epidemiológico en este momento. Esta relación entonces entre humanos y animales siempre ha sido de interés en el panorama epidemiológico. Y al respecto quisiera guardar uno la mano porque con cualquier cosa ahí mismo. Estoy hablando de un panorama pandemiológico, porque yo creo que nadie de los que estábamos en este momento, unos más mayorcitos que otros, nos imaginábamos que íbamos a vivir una situación de esta. Esa convivencia o el acercamiento con los animales es un factor tan importante como es el tabaquismo, como son las conductas sexuales, como es la mala alimentación, la hipertensión, la hiperlipidemia y otras muchas más. Es decir, el acercamiento y la convivencia con animales o gran factor de riesgo para la salud. Les decía que la dirección de la transmisión es el factor más importante para la toma de decisiones. Porque si yo sé que la enfermedad viene del animal al ser humano, las conductas que hay que tomar son distintas. Y por eso conocemos entonces el panorama del llamado fusil sanitario. Hemos conocido cómo en el Extremo Oriente se han sacrificado muchísimos pollos dada la influenza o la gripe aviar, se han sacrificado cerdos en el caso de la influenza H1N1 o los bovinos en casos de fiebre aftosa. Entonces esto se puede hacer
en la medida en que reconozcamos la dirección de la transmisión. Por eso el modo de transmisión es el más importante, más que la vía de transmisión, o sea, tenemos entonces cómo aparece y cómo hay unas etapas en la emergencia de una zooantroponosis. Si partimos de la base de esta gráfica, encontramos que el virus del ébola ha circulado en murciélagos. El dengue tuvo su origen en los monos. El HIV también igualmente en primates. Pero cuando encontramos el salto de la especie, vamos a encontrar ese primer contacto entre animal y humano configurando la zooantroponosis. Si esta presencia de la enfermedad en casos humanos puede ser que se dé la transmisión, pero que en el ser humano se contiene y posiblemente entonces se contiene el problema. Pero si hay grandes brotes de casos humanos, ya la situación se nos va a complicar, porque al llegar al último eslabón, donde ya no hay presencia de animal, o se nos ha olvidado la presencia del animal, o hemos dejado de lado porque las circunstancias se han enfocado hacia otra parte. Allí tenemos entonces que la enfermedad se vuelve exclusiva del ser humano, es decir, se transformó en una antroponosis, donde la transmisión ya es persona a persona y mire lo que ha generado epidemias y pandemias. Entonces, estas etapas de esta emergencia de la zooantroponosis es muy importante. Si vemos este cuadro del 2017, que es muy similar a uno ya anotado previamente, pero encontramos gran cantidad de enfermedades que tienen origen en los animales y que posiblemente, si no les paramos la bola suficiente, allí tenemos el gran problema. Por eso entonces sigo insistiendo en que el modo de la transmisión es el responsable de la difusión de la enfermedad. Y allí es donde se van a centrar las medidas de contención. No es en la vía de transmisión, sino en el modo de transmisión. Veamos este ejemplo de una enfermedad viral transmitida por una garrapata, como es la fiebre hemorrágica Congro-Crimea. Este virus, que es un nairovirus, en primera instancia como zoonosis, se transmite por la garrapata entre los animales y puede persistir durante un tiempo y puede convertirse entonces en una enzootia o puede ser una epizootia. Pero cuando se da el salto de especie, es decir, que va del animal a la persona a través de la garrapata, pueden pasar muchas cosas y que es exactamente lo que está pasando en este momento en España, donde ya esa transmisión original, garrapata, ser humano, se está desconociendo, pero sí se está echando de mano la transmisión de persona a persona, que es el gran problema cuando una enfermedad zoonótica se vuelve antroponótica. El otro ejemplo es el de la bacteria Yersinia pestis, como teniendo dos ciclos, un ciclo selvático y un ciclo urbano. Cuando está en el ciclo selvático, que es cómo se mantiene la enfermedad, porque la peste en este momento nos ha dejado grandes problemas, por ejemplo en Madagascar, que está terminando su epidemia. Tenemos peste en los Estados Unidos y en el Perú, pero donde el animal responsable de la conservación son los roedores silvestres. Cuando esto sucede entre roedores silvestres y hay una posible transmisión al ser humano, posiblemente la enfermedad se contiene. Pero cuando el proceso es de una peste urbana, donde participa la rata doméstica con su transmisor, que es la pulga, y allí entonces vamos a tener la peste bubónica y a través de otros procesos de difusión interna en el cuerpo humano, ya sea por vía linfemática o por producción de aerosoles, podemos llegar a tener la mortal peste neumónica. Este es un paso importante porque en este caso el roedor, la rata,
es un hospedero y la rata muere. Al morirse, se expande la enfermedad y allí podemos generar grandes dificultades para el ser humano. Y otro ejemplo también muy importante es cómo se difunde el Zika, porque el Zika es una enfermedad transmitida por un vector, o sea que es una transmisión vía cutánea, pero en una modalidad que es muy importante a través de vectores. El mapa nos ilustra desde cómo la enfermedad que aparece en el monte Zika, muy cercano a Kampala, la capital de Uganda, cómo se dispersa y cómo nos llega a nosotros en el 2014-2015 a través de la isla de Pascua y en 7 meses se convierte en una enfermedad pandémica. ¿Cómo se explica todo esto? Hay que entenderlo mucho más. Tenemos también entonces la malaria, que si bien la malaria no es una enfermedad zoonótica, porque las especies de Plasmodium que circulan es entre seres humanos a través del mosquito. Pero en los últimos tiempos nos apareció el Plasmodium neulesi en el sudeste asiático y hace unos 2 años aparece el Plasmodium simium en Brasil, que son las 2 llamadas malarias zoonóticas. ¿Qué quiere decir? Que están en los micos, en los monos, y de allí se está transmitiendo al ser humano. O sea que este concepto de malaria zoonótica es bien importante. Tenemos aquí entonces sobre la malaria algunas cosas. Es que la malaria es la enfermedad más mortal, es la morbilidad más alta del mundo. Se reporta cada año, en los últimos 5 años, alrededor de 221 millones de casos en el año. Esto es un drama desde el punto de vista epidemiológico. Pero cuando vemos las muertes por malaria en el mundo son 435.000. En este momento superada un poco por la COVID, pero esto genera una alarma supremamente importante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la epidemia o la pandemia actual nos exige esa integración salud humana, animal y ambiental. Sí, ya. Diferentes puntos de vista nos permiten entonces abordar esta zoonosis. ¿Cómo hacemos para entender ese paso, ese salto entre las especies? Según la fuente de infección, nosotros podemos tener saprozoonosis. Y mire que aquí la salud del ambiente es muy importante, porque es del ambiente al ser humano como lo que pasa en la leptospirosis. O de las antropozoonosis de humano a animal, como la yardiasis, o la zooantroponosis del animal al humano, como la babesiosis, por mencionar otras más, o anfixenosis, donde se recircula animal humano-animal, como en la enfermedad de Chagas. Según los ciclos epidemiológicos, las zoonosis también pueden ser directas, y esto es muy importante para que en un momento determinado en la relación con veterinaria se deba hacer un análisis mucho más detallado. Cuando el agente etiológico pasa de un vertebrado a otro vertebrado, en una forma directa. Pero también tenemos las ciclozoonosis, que son aquellas donde el agente causal requiere la participación de varias especies de vertebrados, pero ningún invertebrado. Entonces, ahí viene cosa interesante. Por ejemplo, en la hidatidosis o en la COVID-19, que pasa directamente de vertebrados. Ya tenemos el murciélago, tenemos los pangolines, tenemos serpientes, civetas y después el ser humano. O también pueden ser una metazoonosis donde el agente causal requiere de un invertebrado, y ya vimos, por ejemplo, en el caso de las garrapatas, que son uno de los grandes transmisores de enfermedades emergentes hoy en día. Tenemos casos como la malaria zoonótica, como ya les explicaba acerca de Neulesi y Simium, leishmaniasis, trypanosomiasis, babesiosis. También la zoonosis hay que mirarla desde las enfermedades bacterianas, virales, fúngicas, parasitarias, y de eso tenemos ejemplos varios. Pero qué interesante también cuando abordamos
el problema de la zoonosis desde las actividades humanas. Si las miramos desde la agricultura, en la relación que hay, por ejemplo, con los roedores silvestres, la manufactura de productos animales, y de eso hay muchos ejemplos, la silvicultura, el trabajo en el campo, el recreo, por eso se cierran los campos y los parques temáticos, también desde la actividad de clínicas y laboratorios, y ahí estamos comprometidos como personal de salud, equipos de vigilancia, control, emergencias sociales que son pues bien ejemplificadas como en el cólera, en el caso de Haití, posterior al terremoto que acabó casi con toda la población, con todas las viviendas de Haití. Vemos entonces que esa relación humano-animal y animal-humano hay que darse entonces en diferentes escenarios. Pero hay una muy importante cuando uno enfoca esta relación y mira las áreas urbanas comparadas con las áreas rurales. En las áreas urbanas, generalmente los focos que hay de zoonosis son de tendencia centrípeta, es decir, no se salen mucho de las ciudades, mientras que en las áreas rurales sí tienen una gran tendencia centrífuga a difundirse mucho más rápidamente, y aquí encontramos la COVID. En las áreas urbanas se asocian a pequeños animales como, por ejemplo, también mascotas. En las áreas rurales son grandes animales o animales que están asociados al trabajo. En las áreas urbanas generalmente son enfermedades no profesionales y en las rurales sí. En las urbanas se afectan niños, en las rurales principalmente adultos. En las urbanas las pérdidas económicas son indirectas, pero en las rurales las pérdidas económicas son directas y muy grandes, como en caso COVID. Esta es la tendencia centrípeta en las zonas urbanas, donde los factores relacionados con el urbanismo, o sea, con el modo de vida urbano y las condiciones de la convivencia humana. Y esta es la convergencia, como los factores que se relacionan con las zoonosis de tipo rural ya tienen otros componentes, y mire que están asociados principalmente a la producción económica. Se afirma, por ejemplo, en este artículo de Lancet, que los murciélagos son el origen del COVID, del nuevo coronavirus, como se llamó inicialmente, y que su transmisión se dio a través del salto de especie y relacionado principalmente con un mercado mayorista en la ciudad de Wuhan, en China, donde se comercializan animales vivos de todo tipo, derivados de los animales, murciélagos y los otros tantos. Y tenemos entonces a uno que se le asignó esta responsabilidad, que fue al pangolín, un mamífero muy interesante porque es el único mamífero con escamas. ¿Y cómo se comercializa en estos mercados? Entonces, ¿qué tenemos que desarrollar? Es la conciencia de la necesidad de la vigilancia epidemiológica, porque este es el que nos va a ayudar a resolver situaciones. La vigilancia epidemiológica la practicó el médico oftalmólogo que refirió por primera vez la presencia de una enfermedad respiratoria aguda severa, y que por haber dicho eso fue llevado a la picota pública y un mes después murió. Por eso entonces es muy importante partir de los indicadores epidemiológicos, que bien podríamos decir pandemiológicos, porque de allí va a depender entonces qué proceso de atención en salud tenemos que dar. Y lo tenemos que decir con claridad que está más desarrollado en términos de la salud humana, porque la salud veterinaria no he visto que se mueva mucho en este sentido. Los académicos veterinarios nos podrán ayudar en la parte conceptual de esto. Es necesario entonces sujetarse como proceso de vigilancia epidemiológica al Reglamento Sanitario Internacional, una norma mundial que no hemos desarrollado a plenitud
y que cuando nos coge en este momento la COVID, decimos, ¿por qué no lo habíamos implementado? Por eso entonces, la población tiene que enfrentarse en momentos distintos a riesgos también muy distintos, y todo debido a cuál es la transmisibilidad, es decir, cuál es el modo de transmisión. Por eso entonces este ejercicio nos puede ayudar. Aquí tenemos una población de la cual pueden haber contaminados. Y comienza entonces todo este problema conceptual tan interesante, porque esa relación que nos establece la población y los contaminados, entonces nos establece las tasas de contagiosidad. Y esta tasa de contagiosidad como indicador, debemos manejarla en los mejores términos y con los mejores conceptos. ¿Por qué? Porque una cosa es estar contaminado y otra cosa es estar infectado. Yo puedo estar contaminado y mi prueba puede ser positiva, pero puede que no esté infectado, porque es que la infección implica un compromiso celular y tisular. Y la relación entre esa contaminación y la infección, entonces nos da un indicador que es la infectividad. ¿Cuál es la contagiosidad y cuál es la infectividad? Esto nos lleva entonces a establecer lo que se llama el periodo de latencia. Esta latencia es muy importante conceptualizarla porque de aquí hay que tomar decisiones. ¿En qué sentido? Porque la latencia es ese periodo comprendido entre el momento de la contaminación y el momento de seguir siendo contaminante. Entonces se nos vuelve interesante el asunto. ¿Por qué? Porque si ese que está infectado puede llegar a estar enfermo, entonces allí tenemos que hablar de lo que es la incubación, que es el momento en el cual se infecta la persona, pero ya comienza a tener manifestaciones clínicas. Ahí podemos sospechar que puede estar enfermo, pero nos pasa una situación muy especial, que alguien puede estar infectado, pero estar asintomático. Y si se le hace la prueba, posiblemente puede resultar positiva, pero el señor está sin síntomas. Y ahí tenemos un problema serio, porque el asintomático puede ser contaminante. Y eso es lo que nos pone en graves dificultades. Ahora miremos el enfermo. Este enfermo, como pasa, por ejemplo, en COVID, algunos de estos enfermos pueden tener una sintomatología leve o puede ser una sintomatología moderada, grave, severa o puede llevarla a la muerte. Entonces aquí tenemos un indicador muy importante que es la patogenicidad. ¿Un microorganismo es patógeno? Sí, produce enfermedad. No importa si sea leve, moderada, severa o lo que sea, pero ¿produce enfermedad sí o no? Por lo tanto, nosotros decimos el patógeno el microorganismo es patógeno o es no patógeno. Pero otra cosa es la relación que tiene la presentación y la expresión clínica de la enfermedad que nos está generando este microorganismo. Porque si la gran mayoría de pacientes se nos presentan como síntomas graves, severos o que conducen a la muerte, entonces estamos hablando de virulencia. Y cuando hablamos de COVID, una cosa es la patogenicidad y otra cosa es la virulencia. Vamos a seguir viendo. Si yo hago la relación entre los muertos y los enfermos, esta relación nos va a dar la letalidad. Y cuando hablamos de letalidad, entonces decimos qué pasa en Colombia y qué pasa en el mundo. Tenemos países donde la letalidad es del 15%. Pero también tenemos en Colombia en este momento registrada una letalidad del 3.8%. Entonces, ¿qué nos indican los indicadores? Muchas cosas. Si nosotros hablamos de mortalidad, ya la mortalidad es una relación que indica cuántos muertos hay en la población. Y entonces oímos los indicadores de cuántos muertos por millón o cuántos muertos por 100.000. Y comenzamos entonces a tener diferentes apreciaciones, porque esto es una situación que va a depender en gran parte de lo que pasa con los sistemas de salud. Nos aparece después la inmunogenicidad, que este indicador sí que es interesante porque nos va a establecer
cuál es la capacidad del microorganismo de inducir la respuesta inmune con anticuerpos y también cuál es la capacidad de la población para responder frente a la agresión microbiana. Si esta inmunogenicidad la tuviésemos clara en este momento, pues otras serían las cosas, pero la verdad es que no está clara. Aparece el día de ayer un estudio de pronto pequeño, pero que puede irnos dando pistas al respecto en España, donde hablan de una inmunogenicidad del 5%. Habría que mirar si hay allí alguna confusión o qué hay, pero esto comienza a generar dificultades para lo que viene en un futuro inmediato, porque estamos frente a una expectativa muy grande de si se pueden o no obtener las vacunas muy prontamente. Y mire que en la inmunogenicidad nos lleva a los planteamientos, por ejemplo, de Boris Johnson en el Reino Unido, donde está hablando de la inmunidad de rebaño, o donde otros puntos de vista, como por ejemplo el presidente de México, que decía, salgan, contamínense, que necesitamos es tener anticuerpos. Miren la dificultad que tenemos en este momento. Por eso entonces nosotros hablamos que todos los agentes infecciosos tienen unas características muy especiales. De cada uno de los microorganismos tenemos que hablar de contagiosidad, de infectividad, de patogenicidad, de virulencia y de inmunogenicidad. Si estas características que vemos de cada uno de los microorganismos, pues entonces de allí tenemos que hacer los planteamientos que nos van a llevar al abordaje de ese proceso salud, enfermedad, atención. Por eso entonces nosotros tenemos que seguir hablando de contagiosidad. Y esta contagiosidad puede darse a través de, por ejemplo, fluidos, que en el caso de la COVID como ejemplo, o de gotas o núcleos goticulares que se generan cuando el humano puede toser, puede estornudar, o cuando el humano se pone en contacto con un animal. Miremos este pequeño detalle para entender los próximos. Aquí tenemos la discusión. ¿Es la COVID transmitida por vía respiratoria? Entonces, hasta el día de ayer o antier, como decía en el informe epidemiológico de Córdoba, la OMS reconoce que puede ser transmitida por vía aérea, porque en este momento solo teníamos la transmisión a través de las mucosas y hablábamos entonces de la vía por la boca, por la nariz, por los ojos, y que por eso son los medios de contención que hay que hacer. Esta formación de los núcleos goticulares de Walsh, que son claves para muchas cosas, porque una cosa es la gota, que se caracteriza por ser mayor de 5 milimicras, mientras que los núcleos goticulares son menos de 5 milimicras. Y esto es lo que nos puede llevar a tomar decisiones como utilizar una mascarilla quirúrgica o utilizar una N95 o una FFP2 o FFP3, la que sea, porque va a depender de cómo se forma. Vemos entonces que una gota, por ejemplo, en este caso, de moco que contiene el virus, puede formar unas masas virales microscópicas, como en la formación de los núcleos goticulares. Si en las primeras etapas, donde la gota está hidratada, esta gota cae y no va más allá de 1 metro. Pero si se va resecando, se va perdiendo la hidratación, se puede convertir entonces en un núcleo goticular de Walsh, que ese sí nos puede llevar a la transmisión respiratoria. ¿Que esto esté sucediendo en COVID? Puede ser. Se ha demostrado en otros casos de otros microorganismos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si nosotros tenemos una distancia interpersonal, ese distanciamiento personal de menos de 1 metro, la verdad es que la gota puede caer al piso. Pero si ya se formó un núcleo goticular, puede dispersarse por el aire y entonces allí vamos a necesitar unos medios de contención mucho más eficaces, o vamos a necesitar también unas políticas de aireación de los espacios que también son importantes. Veamos, por ejemplo, que es un contacto con fluidos.
Les hablaba ayer, en el informe de ayer, de la fiebre hemorrágica argentina. Claro, aquí este es un salto de especie que viene desde los ratones a través de fluidos y puede contagiar al ser humano, o este ser humano puede también adquirir la vía respiratoria con la formación de núcleos goticulares. Ahora, hay otras formas. Entre las personas puede darse también de diversas maneras. Ya veíamos entre el ratón y el ser humano. Entonces aquí vemos la transmisión por contacto directo. Y este es el que nos tiene en este momento, en las condiciones en que estamos, porque este contacto directo, no saludarse de beso, no darse la mano, ya la misa no tener el saludo de la paz, o puede también ser a través de un contacto indirecto. Entonces tenemos ya algunas conductas como ir a desinfección cuando llegamos del supermercado o cuando nos llega un paquete a la casa o cuando el domicilio llega. O puede ser la transmisión, como les decía, de gotas o de aerosoles, que también son llamados los núcleos goticulares de Walsh. Estos, en el estornudo, son bien interesantes y por eso se hablaba entonces, si una de las manifestaciones clínicas de una enfermedad respiratoria son la tos y los estornudos, pues entonces tomemos medidas para controlar la tos con un antitusígeno y con los estornudos de pronto un descongestionante de acuerdo a lo que haya en el mercado en ese momento. O puede ser a través de la llamada procedimientos generadores de aerosoles. Esto, como ya lo hemos visto, creo que ha sido una lección bastante interesante. Todos los colegas que ya han fallecido, personal de salud que ha tenido que ver con esto, que es precisamente el producto de todos estos procedimientos generadores de aerosoles, que es donde vamos a tener que tener las medidas de contención más importantes y donde el personal de salud requiere que los equipos de protección personal sean realmente los adecuados y los de mayor eficacia, como las que tenemos que tener y que le debemos exigir entonces para el correcto, para la correcta atención de los pacientes. Debido entonces a esta contagiosidad, hay diferentes momentos críticos. Miremos a ver qué momento crítico. Si tomamos el esquema previo, tenemos que mirar el primer punto crítico, es qué tan contagiante es el microorganismo. Hay que estudiarlo y lo que haya que hacer se tiene que atender mediante políticas públicas o acciones gubernamentales. Entonces, por eso estamos en que el toque de queda, que entonces que hay que tener el distanciamiento social, hay que hacer el aislamiento y los otros más. Entonces, ese es el primer punto crítico. ¿Qué tan contagiante es un microorganismo? ¿Y cómo la han expresado? Esta forma de expresar la contagiosidad a mí me parece un poquito incómoda, porque es que yo no puedo ir sumando día a día e ir diciendo cuántos contagiados tengo, porque esto desinforma. Y desinforma tanto como si a alguien le preguntara, ¿usted cómo va con su pensión? Y entonces dice alguno de nuestros queridos colegas, no, yo en este momento llevo 1.000 millones de pesos recibidos. ¿Y qué quiere decir eso? No, hay que saber es cuánto le dan cada mes. El segundo punto crítico es cuál es el nivel de infectividad. Ya habíamos dicho que una cosa es la contagiosidad y otra es la infectividad. Esto tenemos que generar muchas acciones intersectoriales para poder llegar a generar una conciencia colectiva importante para saber cómo es que se está generando la infectividad. ¿Y cómo expresar entonces la contagiosidad? No, miremos a ver cuánto es el crecimiento diario. Y si nosotros vemos la primera curva que les mostré frente a esta otra, uno dice, si esto se mantiene estable, pues entonces son cosas diferentes para analizarlo y cómo lo vamos a llevar. El tercer punto crítico es cuál es la expresión de morbilidad y mortalidad. Y aquí también tenemos cosas para reflexionar muy importantes. Porque es que cuando ya se presenta la enfermedad, así sea con síntomas leves o moderados, esto nos genera mucho ruido. Es que se aparecieron 20.000 casos en Bogotá.
Pero de esos 20.000 casos, ¿cuáles tienen síntomas leves? ¿Cuáles son moderados? ¿Cuántos van a llegar a UCI y cómo van a ser las proyecciones? Y en términos de proyecciones, hay también muchas cosas que decir. Ahora, ¿cómo se expresa la morbilidad? Nosotros tenemos que partir de las definiciones de si el caso es sospechoso de la enfermedad que estamos estudiando, y que en este caso podría ser COVID, qué es un caso probable, qué es un caso confirmado y cuál es la definición de contacto. Porque si nosotros miramos, una cosa es contagiarse en el caso de la fiebre hemorrágica argentina o de la fiebre hemorrágica Congo-Crimea. Son dos cosas distintas de cuál es el contacto. Si nosotros miramos COVID, dentro de las variables de la definición de contacto, tenemos el tiempo de exposición, la distancia entre las personas, si estuvo a menos de 1 metro durante más de 15 minutos, y todo esto entonces son formas para expresar esa morbilidad. Ahora miremos la letalidad. Este es un cuadro que presenta el profesor Diego Rosselli en su estudio de los 90 días de la COVID, y nos muestra cómo ha venido evolucionando la letalidad para Colombia, que para abril 18 estábamos en 4.5 y en este momento estamos, a junio 5, que fue el estudio, estábamos alrededor de 3.2. Entonces, hay que comenzar a entender adecuadamente estos indicadores. Entonces, nos aparece este título y dice: Bogotá se acerca al 85% de la ocupación de las UCI. Esto es un drama, indudablemente, y esto es un indicador de cómo el sistema tiene que estar preparado para su asunción. Pero si nosotros miráramos otros indicadores, de pronto nos generaría un poco más de tranquilidad o confianza. Si nosotros dijéramos giro cama, el giro cama nos está diciendo cuántos pacientes se atienden en una cama en un periodo de tiempo, por ejemplo, en un mes. Yo puedo tener 85% de ocupación, pero si mi giro cama es que son 5 pacientes que yo atiendo en esa misma cama durante un mes, pues a lo mejor yo estoy diciendo, estoy atendiendo muy bien a mi gente. Y ese giro cama me va a ayudar entonces a tomar otras decisiones. Lo mismo pasa con la estancia en UCI. ¿Cuánto tiempo está el paciente en UCI y qué requerimientos tengo frente a eso? Y esto, que en cierta forma generó un ruido muy grande con las expresiones del señor ministro, que se le vino pues todo el mundo encima cuando dijo que se estaba alargando la estancia. Si se alarga la estancia, se baja el giro y puede aumentarse el porcentaje de ocupación. Entonces ya no vamos a tener 85, sino que podemos tener 100. Pero tenemos otro punto crítico, que es si hay evidencia de la protección posterior a la exposición. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde estamos emproblemados. Porque si la inmunogenicidad no es alta, entonces, ¿qué esperamos de las vacunas y cuándo las vamos a tener? Es que coronavirus ya tenemos unas pandemias importantes. Tenemos el SARS en el 2003, tenemos el MERS en el 2012, y siendo coronavirus no tenemos vacunas en 18 y 8 años respectivamente. No vamos a esperar tener una vacuna en menos de un mes o 2 meses o 1 año, por ejemplo. Entonces es un punto crítico bastante importante. Ahora, ¿qué esperamos de la vacuna? ¿El final de la transmisión? ¿O esperamos el final de la infección? ¿O es la prevención de una enfermedad moderada? ¿O estamos detrás de la prevención de una enfermedad severa? Son puntos de reflexión importantes. El punto crítico 5 es con relación a los medicamentos. Y aquí sí que tenemos cosas, porque estamos utilizando en diferentes espacios en el mundo situaciones con antivirales. Y entonces hablamos de lopinavir, hablamos de ritonavir, hablamos de antiparasitarios, la ivermectina, la nitazoxanida, estamos hablando de cloroquina, de hidroxicloroquina. ¿Y qué hay de todo eso? Punto crítico importante. Y el punto crítico también muy interesante es el del reconocimiento de la certeza del mecanismo y el periodo de transmisión. Nosotros en este momento encontramos
que hay unos periodos de latencia de 30 días. Otros están hablando que puede tener pruebas positivas hasta muchísimo tiempo después, pero también hay que mirar cuál es el sentido de esa positividad, porque puede ser que sea un recuerdo de una fracción del ARN viral que al momento de hacerle una PCR le va a salir positiva. ¿O será que es un virus activo y está por allá en una especie de latencia? Eso es un punto crítico y no tenemos muy claro ese mecanismo entonces. Cuando nosotros decimos que ya se presentó la antroponosis, pero ¿dónde está el hospedero animal? ¿Qué se nos hizo? ¿Quién se volvió a acordar de él? ¿Por qué? Porque cuando ya no estamos expuestos al animal y la transmisión está siendo entre las personas, se nos olvidó entonces el animalito y qué pasó con él. Y mire que esto nos generó epidemias tan grandes como la que estamos viviendo. Por eso entonces me llevo a un modo de resumen y digo que las acciones que se deben desarrollar para el abordaje de este problema socioambiental nos lleva entonces a generar cosas. Primero, integrar la salud humana, animal y ambiental bajo el concepto de un mundo, una salud. Creo que esta es una corriente que deberíamos desarrollar y pues tenemos en nuestra universidad un programa muy importante de veterinaria, tenemos nuestro programa de medicina y de pronto algunos programas ambientales. Establecer unos modelos de precaución. Es que nosotros a veces nos dedicamos más a la prevención, pero es que resulta que entre la prevención y la prevención o la promoción y el fomento hay una distancia grande en prevención. Y atención en diferentes momentos epidemiológicos. Eso lo tenemos que tener muy claro. Conocer la dinámica de los microorganismos y su relación con los seres humanos. Ya habíamos visto cómo, dependiendo de ciertas características propias de los microorganismos, y tenemos que estudiarlos muy bien, estudiar y saber que una cosa es un virus ARN envuelto o un virus ARN desnudo y que cuáles son los momentos de resistencia y de características que pueden volver a un microorganismo de estos patógeno y más virulento. Resaltar la vigilancia epidemiológica como un eje fundamental del control de las enfermedades con potencial pandemiogénico. Yo creo que hablar de potenciales epidemiogénicos nos queda conceptualmente corto, pero cuando tenemos que hablar de potencial pandemiogénico, tenemos que tener más relevancia sobre esto, porque hace unos 15 días se lanzó una alerta epidemiológica diciendo que se estaba gestando un nuevo influenza virus y que podría ser tan difusible como el mismo SARS-CoV-2 y gran problema. Y es muy importante el conocimiento y la sujeción a lo preceptuado por el Reglamento Sanitario Internacional. Yo creo que de todas estas enseñanzas que nos deja la COVID, tenemos que retomar a nivel de los programas de medicina, de enfermería, de veterinaria, de muchas partes, qué es el Reglamento Sanitario Internacional 2005, que tenía como meta ser implementado en todos los países del mundo en 2007. Y de esto, la verdad, parece que va poco. Quiero finalizar contando una historia del doctor Peter Karel Piot, un cazador de virus cazado por un virus. La biografía del doctor Piot es un virólogo nacido en Leuven, en Bélgica. Es el director de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Participó en el descubrimiento del virus del ébola en 1976 y toda su vida profesional se ha dedicado a las enfermedades infecciosas. Dirigió el programa de las Naciones Unidas sobre VIH-Sida y es actualmente un asesor de SARS-CoV-2 en la Comisión Europea. Pero adquirió la COVID-19 y se encuentra ya recuperado en este momento, por sana fortuna. Pero al salir del hospital,
dijo estas palabras: cuanto más aprendemos sobre SARS-CoV-2, más preguntas surgen. Aprendemos mientras navegamos la pandemia. Por eso me fastidia que muchos comentaristas sin mucho entendimiento critiquen a los que intentan controlar la epidemia. Eso es muy injusto. Peter Carol Piot. Les agradezco mucho su atención y espero si algún comentario o pregunta. Muchas gracias, doctor Arnovi. Se abre el campo para las intervenciones de los académicos y los asistentes. Bien pueda. Si algún académico va a hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna intervención. Pido la palabra. Doctor Fernando, bien pueda. Doctor Arnovi, gracias por su charla, que es muy interesante. Pero cuando uno revisa, por ejemplo, del libro del Diario de la Peste de Daniel Defoe, es exactamente un poco todas las cosas que salen desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, que es importante. Y cuando uno vuelve a revisar en la epidemia de viruela en 1792, donde siempre se le puso el San Benito a los pobres, a los enfermos, a todos los marginales que vivían en hacinamiento, y ellos eran la causa por esa horrible vida de hacinamiento, además de alejados de Dios por su promiscuidad sexual. Y de pronto es un poco lo que estamos viendo. ¿No cree que eso ha llevado a que se margine a los grupos marginales, y sobre todo para mí, que me preocupa enormemente, el grupo de ancianos, donde todo el mundo opina? Ya ven ustedes el alcalde de Medellín, donde dice que más o menos váyase a vivir fuera o manténgase con tapabocas cuando se arrima a un anciano. ¿Realmente usted qué opina sobre eso? Pues es que cuando hablamos de riesgo, se nos van enredando las cosas, porque creo que usted ha sido mi testigo fiel de mi concepto de que la edad no es un factor de riesgo, que la edad per se no es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque si yo le presento a mi padre, tiene 97 años y es un superchacho, pero hay personas que a los 60 años ya no hay nada que hacer con ellos. Esto es bien complejo porque entender el riesgo pues nos va a generar situaciones bien difíciles. Pero cuando nosotros nos aproximamos ya a una realidad y cuando es el individuo el que está en el riesgo, ahí se vuelve ya mucho más difícil. Porque como acción colectiva, uno hablar de riesgo, entonces dice, sí, es mejor tener a todo el mundo aislado. Pero cuando hablamos de situaciones personales, entonces un geriatra dice, no, es que yo puedo andar con mi mamá que está viejita y que la conozco y entonces no tengo problema. Entonces, ¿cuál es el punto bien de definir? Es que cada caso sigue siendo muy especial. Mire que en la famosa revolución de las canas se expusieron muchas cosas, pero más sin embargo esa acción de tutela tuvo por allá una impugnación y no sabemos en qué va a quedar, ¿cierto? Me parece que cuando el riesgo es individual es una cosa y cuando el riesgo es colectivo tendrá que mirarse desde otro punto de vista. Sí, le he abierto el campo para la intervención de los académicos. Doctor Gentil. Sí, muchas gracias. Arnovi, muchas gracias. Me parece que es de las horas mejor aprovechadas que he tenido. Hemos visto cantidad de comentarios, conferencias y demás, pero esta ha sido definitivamente muy, pero muy provechosa, muy clara. Ha hecho pues una recopilación de todo lo que tiene que ver con esta temática
y no lo repetitivo que tenemos cada rato de cifras y de cosas así. Y me parece que ha sido muy, muy ilustrativa, muy interesante. Muchísimas gracias porque fue una excelente conferencia. Me gustaría que de pronto hiciera algún comentario, porque aprobado ya desde casi hace 2 años, está en última etapa de una revisión de estilo, un libro que recién escribió. ¿Por qué no nos comenta un poco sobre él? Me lanza la olla. Gracias, doctor Gentil. Yo también tengo una cosa de anotar, y es que la academia venía en espera de una charla que la pensábamos hacer en el semestre pasado, y resulta que era esta misma cosa, pero yo no sabía que iba a haber pandemia. Pero esta era la charla que siempre tenía preparada, pero que se presenta la oportunidad de ejemplificar. El aspecto del libro es un libro que se hizo después de un año sabático que me consiguió la universidad. Es un documento que recoge la experiencia y la sistematiza de todo lo aprendido con los estudiantes en una cátedra que vengo realizando desde el año 2002 con los estudiantes de medicina, porque llegué a la conclusión que la medicina tropical era como olvidada, y que en muchas partes hablar de medicina tropical era como hablar de comida antigua, cuando se refiere a las migas, ¿cierto? Entonces, resulta que cuando uno mira la literatura, grandes revistas en este momento de medicina tropical están circulando. Lo mismo pasa en muchos institutos de medicina tropical donde se están haciendo grandes investigaciones. Por eso entonces se recogió el libro que titula Medicina Tropical, aspectos básicos para el abordaje de un problema socioambiental. ¿Por qué? Porque es que detrás de todo un problema social hay también un problema ambiental. ¿Y qué hay de todo esto? ¿Cómo vamos a entender el salto de especies si no lo tenemos en torno al problema ambiental y al problema social? Que era lo que le tocaba pues ahí de tangencial el doctor José Fernando Gómez. Bueno, muchas gracias entonces, doctor Arnold, por habernos compartido esta charla muy interesante, y sobre todo que nos aclara algunos aspectos y nos genera unos cuestionamientos hacia el futuro. Muchas gracias, muy clara. Y los asistentes, hoy tuvimos 48 asistentes en esta reunión, en esta conferencia, muy buena asistencia. Entonces le agradecemos, doctor Arnold, por esa presentación en la academia. Doctor Gentil nos informa el siguiente punto del orden del día. Sí, presidente. En el siguiente punto nos corresponde la presentación de unos aspirantes a académicos. Quiero antes hacer una introducción dando lectura a un solo artículo del estatuto para que se entienda cuál es el mecanismo. El artículo 10 nuestro y el artículo 13 contemplan esto, y específicamente el 13 dice cómo se eligen los miembros correspondientes. Entonces, para ser elegido miembro correspondiente, la Junta Directiva recibirá las propuestas, analizará las hojas de vida y enviará el nombre o los nombres de los candidatos seleccionados con 15 días de anticipación a la sesión general ordinaria siguiente de la Academia, y en el respectivo orden del día la presidencia someterá a confirmación mediante votación secreta el nombre de los candidatos enviados. En este orden de ideas, en la reunión de la Junta Directiva realizada el 7 de julio, fueron presentadas unas hojas de vida. Les vamos a pedir entonces brevemente que haga una muy somera presentación, o nos comenten mejor quiénes son las personas que presentaron y fueron aceptadas en principio en la Junta Directiva para hacer la ratificación. Ya ahora pues no alcanzaba a cumplirse los 15 días en esta sola semana, entonces simplemente ahora se van a mencionar por parte de los doctores Carlos Eduardo Gómez y del doctor Campo Elías Castillo,
ellos nos van a decir muy brevemente quiénes son los que están postulados y los ratificaremos sí o no, dependiendo de lo que digan los académicos. Le vamos a enviar un resumen de la hoja de vida de cada uno de ellos a los académicos y en agosto se hará la sesión incluyendo en el orden del día la ratificación. Entonces le pido al doctor Campo Elías, por favor, que nos haga la presentación breve de estos candidatos, de estos postulados. Bueno, yo conozco al doctor Alejandro Echeverry. Alejandro Echeverry Betancur es médico cirujano de la Universidad de Caldas. Es especialista en radiología e imágenes diagnósticas de la Universidad de Antioquia y hizo una supraespecialización en neuroradiología en la Universidad de Antioquia. Además, ha hecho cursos sobre radiología intervencionistas también en varias universidades, en Chile y en España y en Medellín. Y trabaja actualmente en Avidanti, trabaja en el CES y él remotamente pues mucha resonancia magnética de neuroradiología. El papá de Alejandro era el doctor Fernán Echeverry, que fue neurocirujano muy conocido acá en la ciudad, que falleció ya hace algunos años. Y Alejandro pues ha sido una persona activa también desde la universidad porque también es docente de cátedra de radiología de algunas de las especialidades. Él es una persona juiciosa, tiene unos temas muy buenos, actuales, sobre la supraespecialización y me parece que es una persona bien interesante para que esté también en la academia. Es lo que más o menos le puedo resumir del doctor Alejandro Echeverry, neuroradiólogo. Muchas gracias. Sí, doctor Gentil. Aquí estamos retomando la idea de que un académico presente al postulante o al nuevo académico. Muchas gracias, doctor Campo Elías, por hacer la presentación del doctor Alejandro Echeverry. A continuación, el otro candidato va a ser presentado por el doctor Carlos Eduardo Gómez. Bien, para doctor Carlos. Muchas gracias. Yo les presento a consideración de los miembros de la academia la postulación del doctor Kevin Fernando Montoya. El doctor es cirujano general egresado del programa de especialización de la Universidad del Huila en Neiva y él hizo su programa de especialización en el Hospital Hernando Moncaleano Perdomo. Es manizaleño, formado en el pregrado en la Universidad de Caldas, bachiller egresado del Seminario Menor, del Colegio Semenor, casado, padre de 2 hijos, actualmente vinculado como cirujano en el Hospital Santa Sofía, donde desempeña labores como cirujano y como médico del cuidado crítico. También está vinculado con el programa de medicina de la Universidad de Caldas. Él está recibiendo estudiantes, ahora pues en la modalidad virtual del pregrado, y tiene a su cargo residentes en la rotación del cuidado crítico y de trauma en el posgrado de cirugía general. Una persona inquieta, lo conozco desde su época de estudiante, con una inquietud humanista bastante interesante, una persona que conozco, lee mucho acerca de culturas precolombinas, que creo que puede ser también un aporte no solamente de la parte médica, sino de su inquietud en estos temas. Lo presento a consideración, igual la hoja de vida se hará llegar a todos los académicos. Muchas gracias, doctor Carlos, por presentar al aspirante doctor Kevin Fernando. Como se comentaba, la hoja de vida va a ser allegada a todos los académicos a través del correo electrónico para que en el transcurso de este mes realicen los comentarios como una especie de sondeo o manifestación, y en la próxima asamblea, dentro de un mes, le presentaremos a ustedes los resultados de este sondeo como una forma de hacer equivalencia a la votación
secreta. El correo solo es leído por el secretario y por el presidente. Desde luego que eso garantiza que solo en ese nivel se maneje cualquier tipo de comentario que puedan realizar los académicos. Doctor Gentil, el siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente, sigue precisamente su informe a esta asamblea. El punto del doctor Hernán Darío. Viene después. Pues así se aprobó, pero si tiene a bien... Sí, no, primero el punto del doctor Hernán Darío. Bien, para el doctor Hernán Darío Salazar, nos comparte su columna y su espacio del día de hoy. Bueno, buenas noches a todos. Tenemos un artículo cortico sobre la pérdida de confianza o de inocencia mientras se investiga sobre la COVID-19. ¿Sí me están escuchando bien? Muy bien. Se escucha. Francisco Collins, Muy bien. el científico cazador de genes que lideró la secuenciación del genoma humano en el 2003, está ahora al frente del mayor consorcio mundial de centros de investigación que trabaja en pos de una vacuna para la COVID-19. Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, que él dirige desde el 2009, son, por presupuesto y capacidad investigadora, el primer candidato a desarrollar esta vacuna. Collins está volcado en esa tarea. Ha dicho que solo descansa para ir a misa virtual los domingos a través de Zoom, según informó en The Economist. Él considera que la ciencia es una forma de adoración y urge a los creyentes a que confíen más en el poder de la ciencia, porque la ciencia se ocupa de responder los cómo y de la religión que se ocupa de los porqués. Pero la fe en la ciencia, tanto de creyentes como de agnósticos, pudiera haberse debilitado con esta pandemia, o mejor dicho, con la superexposición del ritual de la ciencia al foco mediático desde hace algunos meses. El 30 de abril a las 8 de la mañana, en una emisora española, se escucha: sesgo tras sesgo, la evidencia científica se va desvaneciendo. Igual es ya hora de preguntarse qué entienden los gobernantes cuando dicen la ciencia, o qué entendemos todos. La ciencia como voz uniforme e infalible es un mito, o mejor, es un cuento. La ciencia es lo que van sabiendo los científicos. La ciencia es el conocimiento que en cada momento se ha alcanzado y la interpretación que de ese conocimiento haga cada científico. Así reflejaba su desconcierto el periodista Carlos Alsina en un programa de radio. Sus palabras expresan lo que muchos han podido pensar y sentir. Una cierta decepción por los titubeos, por las incertidumbres, por las debilidades de la ciencia y por la tecnología, recordando que vacunas y tratamientos no son ciencia sino tecnología. ¿Cuánta gente creía que la ciencia y la medicina eran más poderosas de lo que realmente son y ahora con el coronavirus se ha caído del burro? ¿Significa esto una pérdida de confianza o quizás una pérdida de la inocencia? Posiblemente signifique ambas cosas. La ocasión es propicia para preguntarse qué es la ciencia, sin concesiones a la mitificación ni a creencias infundadas. La ciencia como voz uniforme e infalible es un mito, efectivamente. La ciencia son ideas, conocimiento que cuesta mucho esfuerzo asentar, cuestionable, provisional y con mayor o menor grado de certeza. La ciencia es un proceso para reducir la incertidumbre o para aumentar la certeza de una evidencia y puede ser buena, regular o mala. Y esto es algo que ha quedado en evidencia para muchos con esta pandemia, lo cual es sin duda un avance. Estamos asistiendo a un curso en vivo y en directo sobre el método científico y la interpretación de las pruebas que va llegando con desfases y distorsiones a los distintos públicos, pero va calando en mucha gente. El caso de la hidroxicloroquina, un conocido tratamiento contra la malaria y otras enfermedades, es muy ilustrativo. Sin tener evidencia clínica, tan solo hallazgos indirectos de laboratorio que podía funcionar contra el coronavirus, se empezó a usar en pacientes de COVID-19. Aparte del caso singular de Trump, muchos médicos lo han tomado de forma preventiva,
Tal era la fe de algunos y la general falta de pruebas, pero estas han ido llegando, primero en grandes estudios observacionales que empiezan a sugerir algo, aunque todavía no confirman nada, y luego, poco a poco, con los resultados de algunos experimentos o ensayos clínicos que empiezan a aportar evidencias en contra. Así pues, estamos pasando del no saber si es beneficioso o ausencia de evidencia a la evidencia de ausencia. Esto es la aparición de pruebas de que el fármaco no es beneficioso para la COVID-19. Pero el curso de ciencia que estamos haciendo en la pandemia no ha terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hernán Darío. En mucha actualidad el mensaje estamos en una época de aprendizaje permanente que nos ha dejado esta pandemia. ¿Algún comentario de los académicos? Entonces pasamos al siguiente punto del orden del día, doctor Hernán Darío. El doctor Gentil. Muy bien, presidente. Sigue entonces su informe a la Asamblea. Bueno, el informe inicialmente pues es para recordarles que el próximo jueves inicia las actividades de la Cátedra Julio Zuluaga en su quinta época. Para esa fecha vamos a tener la conferencia del doctor Jorge Reynolds Pombo, Desarrollos Tecnológicos para este Nuevo Mundo. Va a ser el jueves a las 6:30 de la tarde. Es una actividad que el doctor Bernardo Campo ha reunido y ha vuelto a iniciar. Carlos Eduardo tiene abierto el micrófono. Para lo cual los invitamos a ustedes este jueves a las 6:30 y el link se va a enviar oportunamente. Por otro lado, habíamos comentado en la reunión pasada, se ha estado o nos han estado invitando y ya se está circularizando las reuniones del Comité de Salud de la Academia Nacional de Medicina. En la mañana de hoy se tuvo la reunión con la doctora Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, que mostró todas las manifestaciones, las estadísticas y los enfoques con los cuales se está trabajando en esta pandemia desde el gobierno nacional. Y pues una vez se comparta el link de la conferencia, los académicos, la mayoría pues estaban en una jornada que era imposible asistir, pero apenas se conozca el link, lo vamos a compartir a través del correo electrónico para los que estén interesados. Ahí nos dio, por ejemplo, un dato, hoy a la fecha y de acuerdo al pronóstico y a la evolución que se ha presentado y a las proyecciones, el pico que se va a tener es diferente para todas las ciudades del país. En el eje cafetero, la primera ciudad que va a entrar, va a tener el pico, va a ser la ciudad de Pereira, más o menos a inicios del mes de septiembre, y lo que es Armenia y Manizales van a tener y están proyectados el pico epidemiológico para el mes de enero del próximo año. Muy distinto a lo que dice hoy el diario La Patria de la información del secretario de Salud, que lo ubica en el mes de octubre para el Instituto Nacional de Salud, se está ubicando en el próximo mes de enero. Esas como actividades, el próximo viernes cursaron invitación, se tiene la Academia Nacional de Medicina tiene una conferencia más de orden técnico y es con el gerente nacional de COVID. Va a presentar un informe de lo que ha hecho el gobierno nacional. Pues palabras más o menos va a ser lo mismo que se ha presentado en los informes a las 6 de la tarde en los canales nacionales, pero por si algún académico está interesado se le puede compartir el link. Pero es a la misma hora de nuestro evento de la Cátedra Julio Zuluaga y este es un evento de la cátedra más de nuestra presencia. Entonces están cordialmente invitados. Hasta ahí pues el informe de la academia y yo quiero darle la palabra al doctor Bernardo Ocampo que nos quería compartir algunas informaciones adicionales. Doctor Bernardo.
doctor Bernardo. Parece que no está escuchando. Doctor Bernardo, bien pueda, tiene la... Gracias, muy amable. Bueno, quiero comentarles lo siguiente, pues invitarlo, ya el señor presidente ha hecho la invitación al próximo jueves, pero es que este año hemos querido hacer una cosa muy especial y es, hay una preocupación muy grande por el conocimiento de los avances tecnológicos y sus aplicaciones al sector de la salud y especialmente a la medicina. Por eso vamos a tener entonces un ciclo de conferencias referentes a ellos. Vamos a tener entonces esta conferencia del doctor Reynolds. En el mes de septiembre vamos a tener una conferencia sobre qué es la mecatrónica y cómo se aplica al sector salud. Y en nuestro programa de humanismo y salud, en el mes de octubre, en el tercer viernes del mes de octubre, vamos a tener un foro donde el Internet de las cosas, es decir, una serie de tendencias mundiales de tecnología que los médicos no tenemos mucho conocimiento. Mezclado con ello va a haber dos conferencias del doctor Orlando Mejía Rivera. En el próximo mes vamos a tener una conferencia sobre Shakespeare y la clínica, producto de una investigación que él ya terminó. Por ahora este es mi informe y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bernardo, y estaremos pendientes de compartir con todos los académicos las actividades. Doctor José Norman. Sí, doctor Hernando, pueda. Muy amable, doctor José Norman. Mire, yo no había querido hacer ningún comentario sobre la excelente charla del doctor Arnovia. Una serie de conceptos fundamentales, con una serie de expresiones claras sobre el coronavirus. Pero al escucharle a usted, doctor José Norman, todos estos informes con relación a hacer pronósticos hacia que el pico va de un lado para el otro, si es en Pereira, si es en Manizales, quería simplemente hacer un breve comentario. Por favor, tengamos mucha prudencia. Yo creo que debemos tener un poquitico de escepticismo y especialmente mucha racionalidad lógica para no dejarnos angustiar por a veces informaciones, ¿de acuerdo? Que como usted mismo ha hecho hincapié, doctor José Norman, dependiendo de donde provengan, a veces crean unas diferencias muy grandes. Yo creo que la conferencia del doctor Arnovich nos aclaró muchísimo para que tengamos un concepto más claro hacia dónde podemos ir. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Hernando. ¿Alguna otra intervención de académicos? Si me permite, yo quiero hacer un comentario a lo que manifiesta ahora el doctor Hernando García. La verdad es que se presentó dentro de una conferencia muy bien documentada. Pues la verdad yo quedé impresionado de ver el detalle con que se va tomando permanentemente la aplicación de los cálculos matemáticos a cada municipio, día por día. Entonces, eso es un dato que se presentó de lo que vienen siendo los registros. Obviamente eso, como lo dijeron, cambia en cualquier momento. Lo único que muestra esa cifra que mostraron ahí, esa proyección que mostraron, es que si esta región sigue con el comportamiento como ha venido, si Manizales sigue siendo igual de juicioso, todos estos meses va a lograr controlar y no vamos a tener un pico muy pronto. Pero no es que ellos hayan hecho ningún anuncio ni que estén dando ninguna noticia, sino que simplemente fue parte del contenido de una magnífica presentación donde los cálculos mostraron que esa es
la eventual proyección si se sigue en las mismas condiciones en que se está comportando aquí en la región. Gracias. Sí, y en este punto yo retomo el mensaje del artículo del doctor, que nos compartió el doctor Hernán Darío Salazar. Estamos aprendiendo. Estamos en una época de total aprendizaje de lo desconocido. Eso es cierto, muy cierto. ¿Algún otro comentario de académicos, como varios? Solo que comparto la inquietud que presentó Hernando y también lo comparte la conferencista que lo mostró esta mañana ya. Estamos en la misma tónica, entonces no era intención de ella hacer ninguna noticia ni generar ninguna expectativa, sino que era parte de lo que se mostraba en los estudios que vienen haciendo. Muy claro, doctor Reti. Bueno, ¿algún punto, alguna sugerencia de académicos? O si no, pues damos por finalizado la reunión y la asamblea en el día de hoy, agradeciendo la asistencia de todos y cada uno de ustedes, esperando seguir compartiendo estos espacios, y no le olvide el próximo jueves la cátedra Julio Zuluaga a las 6:30 es un evento que nos concita y nos reúne a todos los académicos. Perdóname, doctor José Norman, yo sí, vi hasta 48 participantes en esta reunión. Sí, 48. Yo quiero hacer un especial hincapié, yo quiero hacer un especial hincapié en que este medio de comunicación, ¿de acuerdo? Mire cómo ha concitado una mayor audiencia entre todos los académicos. O sea que durante todo este tiempo, creo que con este medio hemos logrado como integrarnos más. No sé si ustedes tienen la misma impresión. Claro que sí. Quería hacer una anotación y agradecer, bueno, ya algunos no es tanto, pero hubo algunos miembros de la Academia de Medicina que el grupo se creó recién en octubre pasado, y José Arnovi estuvo al frente de eso, lo acompañé en parte de ese proceso, y varios estuvieron hoy aquí acompañándonos en la reunión. Sí. Hubo también algunos compañeros de egresados. Yo soy compañero de carrera de José Arnovi y me permití, compartir el link y espero que los demás compañeros lo hagan también para las próximas conferencias, porque es una oportunidad muy bonita para compartir cosas bien interesantes. Pero lógico que para el quórum, maravilloso la cantidad de gente, pero un porcentaje muy alto de ahí no pertenece a la academia. Sí. No, pues la mayoría era de la academia. Por ahí un 20% podían no ser miembros de la academia, pero hubo algunos acompañantes y me pareció muy positivo. Por eso hemos dicho, no se podía hacer, digamos, un análisis, discusiones y votaciones secretas, que este medio no lo permite, y por eso lo de presentar las hojas de vida de los aspirantes se hará a través del correo electrónico a cada académico. Perfecto, y de pronto... Doctor Hernández, discúlpame, por favor, doctor Hernández. Sí, doctor Rodrigo, bien pueda. Yo le hago una aclaración al doctor Hernán Darío. A ver, dentro de la invitación que se hace, no solamente la academia, y se invitan los académicos de la Academia de Medicina de Caldas, sino que también se hace una invitación al Colegio Médico y a otro grupo de profesionales muy prestantes y personas que quieran participar ante todo lo que es la conferencia. Correcto. Que es lo que se busca muchas veces también, de que la academia no se quede encerrada dentro de nosotros mismos, sino que haya mayor acción de tipo profesional y social también. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero lo que yo digo es que cuando se haga el acta, el quórum pues tiene que ser solamente de los miembros de la academia que estuvimos hoy en la reunión. Sí, correcto, sí. Y repito el mensaje inicial. La Junta Directiva tomó la decisión de comprar la franquicia de Zoom, pues, para tener disponible estas salas. Si los académicos, algún académico requiere la cuenta para programar una reunión académica, se puede contactar conmigo y compartimos la clave, no hay ningún inconveniente. La finalidad es que ustedes como académicos también puedan utilizar la cuenta para efecto de alguna actividad que ustedes a bien tengan.
Entonces, cualquier comunicación, bien pueda, me avisan y hacemos la coordinación para programar las reuniones que ustedes tengan dentro de su agenda académica. Pero qué bueno, doctor José Norman, que podamos invitar pues otra serie de personas y de profesionales que asistan de las reuniones como parte de la labor académica académica y social que hace la Academia de Medicina. Sí, correcto, doctor Juan Manuel. Entonces, no siendo más el motivo de la presente, siendo las 8:40 de la noche, agradecemos la presencia y la asistencia de todos ustedes. Muy buenas noches, que descansen y nos volveremos a encontrar. Descansen todos. Feliz descanso. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches para todos. Buenas noches. Yo también me despido y que estén muy bien. Bueno, pues.